Proyecto de ley de comunicación, que inicialmente era un proyecto de ley de libre expresión. Recordemos que se aprobó un informe de minoría que eran solo reformas a la ley de comunicación, pues está por llegar al pleno. De hecho estaba agendado en el pleno el día de ayer, pero ya tuvimos una jornada muy larga, con leyes bastante importantes, y pues terminó el día y no se pudo llegar a ese punto, por lo que el presidente nos ha convocado para ver este punto el día de mañana a la 1:30 de la tarde. Mañana también será una jornada intensa, tenemos varios plenos, varios puntos que abordar, pero esperamos ya abordar el informe del veto del presidente a la 1:30 de la tarde. Al parecer, pues hemos logrado llegar a un consenso con otras bancadas, no con todas, por supuesto, respecto a la importancia del veto del presidente, que si bien no es lo mejor que pudo hacer, porque lo que buscábamos era una nueva ley, ¿verdad? Y ahora con ese veto lo que sí se hace es resolver en gran medida las inconstitucionalidades que tenía el informe de minoría, y esto también aclara suficientemente las dudas sobre la legalidad o no de varias premisas que tenía este informe de minoría, que realmente iban en contra de estándares internacionales de derechos humanos y de libre expresión, y que incluso en algunos casos es un retroceso a nuestra legislación. Con este informe de minoría, pues tal como estaba, hubiera sido nefasto para el país. La Corte Constitucional hizo su trabajo y nos entregó un dictamen que aclara estas inconstitucionalidades. Nosotros como comisión lo que tenemos que hacer es acoger lo que nos envía la Corte y luego sí tratar las observaciones por inconveniencia, que fueron varias, pero fueron más de forma, es decir, se cambiaron palabras, se eliminaron una palabra, cambió la coma, etcétera. Pocas fueron de fondo, y hemos acogido el 100% también de estas observaciones de la comisión para tener un informe final que acoja el 100% del veto del presidente. Y esto realmente coincide en gran manera con el informe de mayoría que habíamos hecho inicialmente, con un trabajo responsable, plural, por ejemplo, en lo que es la existencia y conformación del Consejo de Comunicación, también el proteger a la opinión, porque la objeción por inconstitucionalidad permite que la opinión no pueda ser sancionada. En el informe de minoría, lamentablemente, ellos habían incluido sanciones a la opinión, y esto pues no puede darse en un lugar donde queremos hablar libremente, ya que esto supondría un ejercicio subjetivo de quién emite, ¿verdad? También la obligatoriedad de los medios de comunicación a mantener las normas de regulación voluntaria, cuando hablamos también de los medios privados, públicos y comunitarios, que tienen que publicar estas normas en sus portales web o instrumentos que permitan el acceso al público. Este informe de mayoría que habíamos hecho en un inicio incluía estos mecanismos de autorregulación de los medios, combinados por supuesto con una ley que define los límites del exceso, pero que una ley razonable para evitar que discursos no protegidos puedan emitirse en los medios, afectando a las audiencias. Okay. También. Sí, esto es interesante. ¿Qué pasa, doña Marjorie Chávez, asambleísta Marjorie Chávez, si mañana esto se trata? ¿Cuál es el procedimiento siguiente? Porque vi que decían que necesitaban 2 vetos para oponerse al veto presidencial y no tienen los votos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que debe pasar mañana con el procedimiento? Sí, mañana, bueno, en la votación se inicia la lectura del informe. La lectura del informe tardará pues unos minutos, quizá una hora. Luego, pues yo soy la ponente de este informe, así que yo tengo 14, 15 minutos para exponer lo más importante, porque es tan largo pues que no alcanzo a exponer todo. Y luego
y ya se abre el debate. En el debate, pues, aparte de mi moción inicial de aprobación, pues diferentes asambleístas con diferentes puntos de vista harán su intervención y llegará a la votación. En la votación necesitamos para el allanamiento, en realidad, mayoría de los asistentes. Esto significa la mitad más uno de los que estemos presentes. No es mayoría simple, es mayoría calificada. Necesitamos la mitad más uno de los que estemos presentes. Por ejemplo, asambleísta, por ejemplo, si hay 151, para ponerlo ejemplar, ¿verdad? Así es. Ya. De los que estemos presentes, que pues esperemos que seamos la mayoría. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en el pleno 125 asambleístas, de los 137. Entonces habría que ver, pues, el momento de la votación, también quién se inscribe para votar, y este sería la mitad más uno. Si esto no llega a ocurrir, también pueden luego ponerse en consideración del pleno otras mociones de otras bancadas, con otros, qué sé yo, con otros articulados, con otras propuestas, y si estas incluyen la ratificación al texto inicial, en realidad para esto necesitan 92 votos, que eso sí es una mayoría calificada. Ya, y de no tenerse los votos ni para lo uno ni para lo otro, corre el tiempo y esto ingresaría por el Ministerio de la Ley, el veto total del presidente. ¿Cuándo se daría eso, asambleísta Chávez? ¿Cuándo entraría por el veto de la ley? Por el Ministerio de la Ley. Nosotros tenemos planificado hacerlo mañana, pero el plazo, contando los 30 días desde que la Corte nos envió el dictamen, sería el 2 de noviembre. Ok. Un temita final para darle paso a mis compañeros. Hay algo que nos sigue importando, porque con usted coincidimos en absoluto todo, en absolutamente todo, en las libertades, en la opinión, en todo. El asunto del defensor del pueblo. Ahí claro que sí. Hay algo que nos preocupa. A la Corte se le pasó o no le dio mucha bola. Usted sabe que a los que sabemos, no solamente a unos, a los dos que están por allí, a todos, usted les da una baldosa y le hacen, para usar un término futbolístico, en una baldosa 3 goles. ¿No habría necesidad o habría necesidad después de trabajar en eso o pedirle al presidente que eso lo vete? ¿Qué sugiere usted, que es una mujer tan amplia y con amor a la libertad de expresión y a la libertad, doña Marjorie Chávez? En efecto, la ley, aún con el veto del presidente, no corrige en la totalidad el problema de la libre expresión, ¿no? Porque aún se mantienen artículos que censuran de forma directa o indirecta la libertad de expresión. Por supuesto, tendríamos que seguir trabajando luego en reformas, en lo que queremos. En mi caso en particular, que es la idea de que necesitamos una nueva ley, no reformas a una ley ya existente, que existe además en su base desde el año 2003. Siempre sostuve que necesitábamos una nueva ley de comunicación, por supuesto, que proteja a los periodistas, que proteja a las audiencias como premisa principal y que dé seguridades del trabajo periodístico. Pero sin duda se corrige en gran medida ahora con el veto del presidente y todo es perfectible, ¿no? En el tiempo seguiremos insistiendo para mejorarla siempre. Muy bien, Javier Segarra Torres está en plataforma, querido amigo, adelante. Gracias, Eduardo. Buenos días, asambleísta Chávez. La verdad que ese tema está para definirse dentro del pleno de la Asamblea, pero sí quiero tratar el otro tema, que es el de la investigación, y usted es parte de esta comisión que se está llevando a cabo por el caso de María Belén Bernal. ¿Cómo queda o cómo está en la comisión todo esto? Porque entiendo que algunos funcionarios que han solicitado la presencia en la Asamblea no han ido. Así es. Varios funcionarios del Ejecutivo no han asistido. Hemos vuelto a invitarlos, hemos hecho aclaraciones, esperamos que asistan el día de mañana. Hemos trabajado intensamente con las comparecencias, también hemos recibido a expertos de derechos humanos en diferentes también disciplinas,
También hemos recibido a la madre de María Belén, que nos ha pedido estar presente. Y en fin, hemos hecho un trabajo bastante amplio para poder presentar en una fecha máxima del 1 de noviembre este informe. Y hemos encontrado varias inconsistencias, es decir, también contradicciones entre lo que dice una institución a lo que dice otra institución y a lo que aparentemente ocurrió, de acuerdo a la información que tenemos también levantada de las investigaciones. Hemos también hecho varios requerimientos de información por escrito. Esperamos que pues en el cumplimiento de los días que les da la ley ya se nos sea remitido esta documentación y así poder contrastar aún más con documentos la información para tener este informe, pero desde ya puedo adelantar a la ciudadanía que el hecho de no asistir es parte de la irresponsabilidad política, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos como Asamblea Nacional no es competir con Fiscalía de ninguna manera, no es interponernos en los procesos civiles o penales que ya puedan existir. Lo que nosotros buscamos es, en nuestro ejercicio de fiscalización, identificar la responsabilidad política, esto es de las autoridades que han estado involucradas en este hecho, por acción o por omisión. Y en ese sentido saldrá nuestro informe. También debo decir que de lo que hemos visto, porque incluso hemos visitado las instalaciones hasta ahora, sin duda existe una responsabilidad estatal que no es lo mismo que definir la existencia de un crimen de Estado. Al menos en mi posición, esa es mi posición dentro de la comisión, que sin duda existe una responsabilidad por acción u omisión, pero el criterio de crimen de Estado pues es un criterio que se define en cortes internacionales de derechos penales o derechos humanos. No nos corresponde a la Asamblea Nacional pues de admitir ese criterio o hacer esa categoría. Entonces esta responsabilidad estatal estará definida con claridad en nuestros informes hasta el 1 de noviembre. ¿Podrían llevar a juicio político a determinados funcionarios en vista de la no presencia en la comisión para dar su versión? Sí, no solo por la no presencia, sino porque directamente se evidencia pues una responsabilidad, ¿no? Y a veces coincide que el que tiene la responsabilidad es el que no asistió. También puede ocurrir, sin duda, nuestro informe va dirigido a recomendar el juicio político a los funcionarios y también hacer otro tipo de recomendaciones, porque hemos evidenciado hechos lamentables que nos ponen en coyuntura lo que ocurre en el tratamiento, por ejemplo, de las cadetes mujeres en la escuela de policía. Hemos hecho varias visitas y sin duda alguna, a pesar de que ellos tienen en sus reglamentos acogido normas internacionales y regulaciones que supuestamente te hablan de una equidad de género, un trato acogido a los derechos humanos. En la práctica hemos visto lamentablemente que esto no ocurre así. Tienen un tratamiento diferente de las mujeres a los hombres dentro de la escuela de policía y discriminatorio, sin duda discriminatorio. Y entre otros hechos que hemos evidenciado, como por ejemplo, también haremos requerimientos de información al ministro para saber por qué en otros casos, por ejemplo, no se les ha pagado el bono a las víctimas de femicidios en nuestro país. Son más de 300 personas que son hijos de víctimas, cuando solo han recibido los bonos 121. Y son estos datos que hemos ido recopilando en la información que también nos dan cuenta de otros hechos que están ocurriendo, ¿verdad? Y como autoridades, pues si tenemos conocimiento del no cumplimiento de una obligación, también tenemos que denunciarlo. Entonces, en ese sentido, también irán nuestras recomendaciones y también la recomendación irá dirigida a dar seguimiento, porque hemos tenido otras comisiones ocasionales, como la Comisión Ampetra, recordemos años anteriores, que era también un caso horrendo de violación a un estudiante en un colegio en Quito, que finalmente se hizo un informe que sí determinó responsabilidad, pero no pasó mayor cosa, y luego pues el no dar seguimiento hizo que esto también quedara de alguna manera en el aire. Y esto no podemos permitirlo ahora, así que también irá la recomendación de continuar trabajando
en el seguimiento de lo que debe hacer cada una de las instituciones después de este caso. Gracias de mi parte, asambleísta. Que tenga buen día. En el panel continúan con más. Sí, asambleísta, solo una pregunta. Mi nombre es Ramiro Cepeda, que la saluda, Marjorie. Yo suscribo con usted totalmente el tema de que no es un crimen de Estado, porque no es una acción del Estado, no es repetitiva, no es ordenada por el Estado. Aquí hay responsabilidades de estamentos del Estado, que es otra cuestión distinta. Lo que más me preocupa, aunque hay una serie de fallas administrativas en los permisos, en que le dieron permiso para una parrillada, en que llegó ebrio, el meollo del asunto está en lo que sucedió durante y después, sobre todo después, que ya se está dilucidando que hay una suerte de contubernio para tapar el asunto que había sucedido dentro de la escuela de policía. Pregunta, ¿hay alguna acción de coercitiva para presionar a que las personas que ustedes han convocado a la audiencia, a la Asamblea Nacional, puedan comparecer y no dar por no oída y no asistir a su convocatoria? Pues lo que podemos es insistirles, lo hemos hecho, pero aún así hay personas que no han ido. ¿No? Recordemos que tampoco han asistido al Pleno de la Asamblea Nacional. Es común de los ministros de Estado, al menos de este periodo, que no asistan a cuando la Asamblea Nacional les pide las comparecencias. Y lo que podemos hacer es, pues, justamente las herramientas que tenemos de acuerdo a la ley, ¿no? Que es insistir y también eventualmente recomendar un juicio político por responsabilidad, porque imagínense en un tema tan importante como este. Al parecer no se ha entendido la importancia, ¿verdad?, que tiene el tener claridad sobre qué ocurrió, cómo ocurrió un asesinato de una mujer, un femicidio dentro de las instalaciones de la policía. Esto es algo gravísimo. Por supuesto, lamentablemente no es el único caso de femicidio en el país, ni es el único caso en el que están autoridades involucradas, pero tiene que marcar un precedente. Y si no se ha entendido, no se le da la importancia del caso, eso también es una irresponsabilidad política, porque pues es nuestra obligación dar la cara, ¿verdad?, y responder ante el primer poder del Estado. Así que actuaremos de acuerdo a nuestras competencias, de acuerdo a la ley, pero sí, nuestro informe será riguroso y contundente respecto a las responsabilidades e irresponsabilidades que han tenido. Y otro de los temas que también hay que hablar con claridad es que está totalmente... esto, al parecer, es como una olla de grillos, ¿verdad?, que han salido varios casos también luego de esto. Evidenciamos un problema estructural ya también dentro de la policía, dentro de la Policía Nacional, ¿verdad? Por eso, asambleísta Chávez, lo que está en cuestionamiento no es un asesinato, no es un femicidio. Lo que está en cuestionamiento es la estructura vertical de la policía y la obediencia que se debe tener a una orden dada. Ese es el verdadero meollo del asunto, el que hay que discutir. Todo lo demás es una consecuencia de lo que le acabo de decir. Sin duda, hay mucho por trabajar también dentro de las instituciones, ¿verdad? Vemos imágenes también de otro tipo de abusos dentro de los policías, incluso violaciones. Ayer salió la denuncia a una cadete que la han torturado dentro. Entonces, ¿por qué pasa todo esto, verdad? ¿Y cuánto tiempo ha pasado y que no nos hemos enterado? Que no sabemos. Y esto, pues, tiene que corregirse. Yo creo que dentro de una institución que tiene objetivos y principios nobles, hay estos elementos, malos elementos que desvirtúan su trabajo, pero también hay buenos elementos. Y eso es justamente lo que hay que hacer énfasis en este momento, y hay que hacer reformas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, para que tengan una mejor preparación, para que se pueda identificar de forma temprana estos abusos,
que no se lleguen a estos extremos, separar a las personas que sea necesario separar y corregir también su sistema académico y de formación y la estructura jerárquica que usted menciona, por el mismo orden, digamos, superior de la policía, tiene que ver reflejado su trabajo, sí, pero en buenos objetivos, no en encubrir, no en este falso espíritu de cuerpo que encubre hasta delitos de asesinato. Falso no espíritu de cuerpo, sí. Queremos agradecerle, asambleísta Marjorie Chávez, por habernos atendido hasta hora de la mañana y estaremos pendientes el desarrollo de estos acontecimientos dentro de la comisión. Que tenga un buen día, Marjorie. Les agradezco a todos ustedes por el espacio, un fuerte abrazo a toda su audiencia. Gracias ya a les usted. contaré cómo continuamos con la comisión ocasional y veamos qué pasa el jueves con la ley de comunicación. Siempre a las órdenes, un abrazo. Estaremos pendientes. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Si quieres evitar el cáncer de mama, debes prevenir ya. ¿Sabías que existen 12 síntomas que puedes identificar